Santo, santo. Señor, tú eres santo, 3 veces santo. Tu iglesia esta noche declara tu santidad. Póngase en pie, hermano, un momento. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, tú eres santo. Señor, tú eres santo, santo, santo. Señor, tú eres digno de toda alabanza. Señor, tú eres digno de toda adoración. Tú eres santo. Declare y confiese su santidad. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Dale tu ofrenda de palmas al que hizo todas las cosas para Él. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Así de pie, hermanos, vamos a orar para que Dios nos entregue su palabra esta noche. Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante del trono de gracia y misericordia para encontrar el oportuno socorro para nuestras almas. Esta noche, Señor, tu pueblo que invoca tu nombre pide que tú les hables, les abras las escrituras. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretar tu palabra, y que así, Señor, todos los que estamos reunidos en este lugar, cimentados en una sola fe, fortalecidos por un mismo espíritu, podamos ser testigos de tu palabra. Añade a tu iglesia, Señor, los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio y los medios de comunicación escuchan este mensaje. Oh Dios del cielo, creemos que eres un Dios capaz de hacer milagros y prodigios. Mientras tu palabra es anunciada, sana al enfermo, liberta al cautivo, da la vista al ciego, Señor. Aquel que se encuentra desanimado, fortalécelo por el poder de tu espíritu. Aquellos que se encuentran atribulados, da la respuesta, Señor, esta noche, para que todos podamos ser un testimonio vivo de tu palabra. Que todos salgamos fortalecidos. Que esta noche sea una noche de liberación, de milagros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo número 14. La semana pasada dejamos unos versículos pendientes y son los que vamos a desarrollar esta noche.
Apocalipsis capítulo número 14, y vamos a leer a partir del versículo 8 en adelante. La palabra de Dios nos dice: lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. En la continuación, hermanos, de este estudio que estamos desarrollando en este último libro de la Biblia, habíamos mencionado que en estos versículos del capítulo 14 se abre, hermanos, una continuación de los sucesos que ya se venían relatando en el capítulo número 12 y 13, cuando se nos describió todos los intentos que el dragón, por medio de la bestia y el falso profeta, están haciendo para tratar la manera de engañar al hombre. En el engaño que ellos están proponiendo hay una iniciativa totalmente abierta para mostrar cualquier forma o manifestación de rebelión en contra de Dios. A partir de ese momento es que la bestia es perseguida por todas las generaciones que se han dejado poner la marca de su nombre, ya sea en la frente, y ahí estamos hablando de los pensamientos, la mente, o aquellos que se dejan poner la marca en su mano derecha, lo cual es un reflejo de las acciones. Pero tanto la mente como las acciones, lo que van encaminando a aquellos que han sido sellados es a que traten la manera de mostrar una lealtad a la bestia en oposición al Dios de la vida. Por eso es que al finalizar, hermanos y hermanas, esa sección del capítulo número 13, de manera abrupta, en el capítulo 14, el escritor, en este caso Juan de Patmos, nos ubica en el monte Sión, donde se encuentra el Cordero de Dios junto con todos aquellos que han mantenido su fe frente a la oposición que siempre el antirreino ha tenido frente a él. En eso, hermanos y hermanas, en el versículo 6, que fue lo que vimos la semana anterior, vimos cómo el primer ángel de 3 aparece en el cielo anunciando el evangelio eterno. Y ese evangelio que se anuncia es una invitación a los hombres para que muestren 3 características de recibir el mensaje que Dios entrega. Decíamos que por un lado era temer a Dios, dar gloria a Dios y mostrar adoración a Dios. Significa que cuando Dios entrega su palabra, cuando Dios entrega su evangelio, Él espera esas 3 respuestas de parte del hombre. Cuando se combinan esas 3 cosas, temer a Dios, dar gloria a Dios
y tener una vida de adoración es una certificación o una evidencia de haber sido sellados por el Espíritu, de tener el sello de Dios, que es su santo nombre. Quien no tenga esas características de una vida temerosa a su nombre, de una vida que tribute gloria a su sacrificio, y que no tenga una vida de adoración en espíritu y en verdad, quien no tenga eso no puede decir que ha sido sellado por el Espíritu, porque estas tres evidencias autentican que esa persona es propiedad del Señor. Eso es lo que veíamos, hermanos y hermanas, la semana anterior. Ahora, siguiendo el orden del relato, en el versículo 8, que fue donde iniciamos esta lectura, vamos a notar que aquellas personas que no tienen el sello de Dios, automáticamente tienen el sello de la bestia. Porque dice el versículo 8: lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. ¿Por qué se llama excitante vino del adulterio a la propuesta de la gran Babilonia? Bueno, en primer lugar, hermanos, hay que decir que adulterio es una manifestación de infidelidad, y eso creo que todos lo sabemos. Todos los seres humanos hemos sido creados para la gloria de Dios. Es más, recientemente entonábamos ese canto: todo lo que existe es por Él y para Él. Entonces, el destino de los hombres es glorificar a Dios. Pero cuando el hombre no glorifica a Dios, adultera su propósito. Adultera su propósito porque decide vivir una vida separada de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia que este ángel lo que gritaba es que ya había caído Babilonia. En la Biblia, Babilonia, hermanos, es el reflejo del sistema mundano, del sistema pecaminoso. A esta altura del camino, en el siglo I, Babilonia tenía siglos de haber sido derrotada por los persas, y obviamente acá estamos, hermanos y hermanas, frente al imperio romano. Babilonia ya había dejado de ser imperio en el momento en que Apocalipsis fue escrito. Pero cuando se hace alusión a Babilonia, no se está utilizando Babilonia en el sentido literal, sino que Babilonia es la expresión de todo sistema que se opone a Dios. Pero dice la Biblia que esta Babilonia excitaba con vino a las naciones para que adulteraran del propósito con el cual Dios les había diseñado. Los hombres por naturaleza, ya le dije, hemos sido diseñados para la gloria de Dios. Pero la Babilonia actual es la que se encarga de excitar a los hombres para que adulteren en contra de Dios. Nunca, hermanos y hermanas, un adulterio comienza si no ha existido un nivel de excitación o de seducción. Nunca un adulterio resulta porque las emociones están tranquilas y porque las personas tienen tranquilidad, tienen sobriedad de la vida. El que comete adulterio, como dice el libro de los Proverbios, es porque ha perdido los sesos. Así lo dice la Biblia: el que adultera ha perdido los sesos. Es decir, ha habido algo que lo ha excitado, que lo ha seducido para traicionar el pacto matrimonial que lo ha unido con su esposo o su esposa. Y eso precisamente es lo que ha hecho el dragón por medio de su sistema de valores: excitar, seducir a los hombres para que se unan a él en su rebelión en contra de Dios.
Pero la noticia que trae este segundo ángel es que ese sistema de valores ya cayó. Aquí en el libro de Apocalipsis aparecen, hermanos y hermanas, dos características de la Gran Babilonia, que es representada como una ramera. Por un lado nos encontramos con la Babilonia religiosa, y por el otro lado nos encontramos con la Babilonia comercial. La Babilonia religiosa es toda expresión religiosa que aleja al hombre del único camino de salvación, que es Jesucristo. La Babilonia comercial es todo el sistema económico que seduce a los hombres a crear su propia independencia. ¿Ha notado usted algo, hermanos y hermanas? Y es que las sociedades que son sociedades del primer mundo, curiosamente, hermanos, son los países donde la tasa de cristianos o el avance del evangelio es mínimo. Países como en Estados Unidos, Europa, son países, hermanos y hermanas, que tienen grandes avances tecnológicos, grandes progresos económicos, pero ahí, hermanos y hermanas, la espiritualidad de la gente es casi inexistente. Es más, la Europa cristianizada hoy, hermanos y hermanas, tiene un alto nivel de descenso de los creyentes en esos países. Pero ¿sabe por qué razón la gente no tiene interés en las cosas espirituales o en el evangelio? Porque toda su fe la han puesto en su progreso, en los bienes económicos. Para ellos su Dios es el éxito empresarial, son los logros humanos, es la estabilidad financiera. Eso, hermanos y hermanas, es parte del sistema económico de la Babilonia comercial. Pero ahora lo que está diciendo el segundo ángel es que aquellos que han sido seducidos por la Babilonia, ya sea comercial o religiosa, ahora tendrán que enfrentar la consecuencia de la ira de Dios. Por eso es que dice, ya cayó la gran Babilonia, la que seducía a los hombres a buscar otros caminos que no eran el único camino de vida y de salvación, que es Jesucristo. Ya cayó la gran Babilonia, aquellos que ponían su esperanza en las grandes economías de sus países. Pero también, hermanos y hermanas, el sistema babilónico se puede desarrollar también en nuestros países empobrecidos de Latinoamérica. Cuando una persona pone más su confianza en sus capacidades humanas, cuando una persona pone más su confianza en sus recursos económicos, es alguien que ha puesto su fe en el lado equivocado. La Biblia dice, hermanos y hermanas, que en los días de Noé la gente se casaba, comía, bebía, hasta que de repente les vino destrucción repentina. Hágase la pregunta: ¿qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de malo beber? ¿Qué tiene de malo casarse o darse en matrimonio? Todas esas son actividades completamente normales. Pero cuando esas actividades normales están desligadas del temor a Dios, de darle gloria a Dios y de darle adoración al único Dios vivo y verdadero, es una traición del propósito por el cual nosotros fuimos creados. Porque usted ha sido creado para la gloria de Dios. Cuando usted no teme a Dios, cuando usted no glorifica a Dios y cuando usted no tiene una vida de adoración intensa en espíritu y en verdad, está adulterando de su propósito. Eso fue lo que hizo también el dragón antes de convertirse en el dragón. Antes de convertirse Satanás en Satanás,
Él primero fue seducido por su corazón, fue excitado por sus propios deseos. Satanás pensó: ¿por qué en vez de darle adoración al Altísimo, no promuevo mi adoración a mí mismo? ¿Por qué en vez de servir al Dios Todopoderoso, no me puedo servir de quienes están abajo de mí? Todo ese concepto de seducción fue lo que provocó la rebelión en contra de Dios. Y es verdad que la seducción al principio puede ser atractiva. La seducción al principio puede ser excitante. La seducción al principio puede ser encantadora. Y una aventura se puede convertir incluso en un desafío a conquistar sin darnos cuenta que vamos hacia el precipicio. Y por eso es que el tercer ángel va a reforzar: ok, ya cayó la gran Babilonia, y con ellos todos los que pusieron su esperanza en ese sistema de valores. El verso 9 dice: lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces diciendo: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia. Oiga, aquí está explicando qué es la Babilonia. ¿Qué es la Babilonia? Un culto de idolatría a la bestia, a su imagen, un culto de idolatría a su sistema. Pero la advertencia del tercer ángel es esta: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, oiga, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. En el siglo primero, el vino, hermanos y hermanas, era muy amargo. Por eso es que la gente, para tomar vino, lo que hacía es que, si por ejemplo tomaba una copa de vino, la mitad de la copa era vino puro y la otra mitad era agua, porque el vino era muy amargo. Entonces se tenía que diluir para evitar la amargura del vino. Pero acá lo que dice el Señor por medio de este ángel es que aquellos que adoren a la bestia, aquellos que se han dejado seducir, aquellos que se han dejado cautivar por el coqueteo de la idolatría que propone la bestia, ellos van a tener que beber la copa de la ira de Dios. Entonces vea, el que se deja seducir por la copa del excitante vino del adulterio tendrá que tomarse enterita la copa del vino de la ira de Dios. Es como algo lógico. Tú tomas el vino que te ha excitado al punto de perder la sobriedad. Ahora te vas a tener que tomar la copa de la ira de Dios, porque el efecto del vino provoca, hermanos y hermanas, embriaguez. Lo que provoca es una embriaguez. La gente no tiene control. Cuando una persona se embriaga con alcohol, pierde todo el control. Su sistema nervioso central pierde control de muchas cosas de su cuerpo. Y por eso es que una persona alcoholizada es capaz de hacer cualquier tipo de locuras, porque pierde la sobriedad. La humanidad que excitada, o dicho de otra manera, la humanidad que alcoholizada por el vino seductor del dragón, pierde todo control y es capaz de hacer cualquier tipo de atrocidad. Toda la maldad que nosotros vemos, el egoísmo humano, el pecado de los hombres, toda
negrura de la historia humana es el resultado de la embriaguez de los seres humanos que no han honrado el propósito por el cual Dios nos creó. Las guerras es el resultado de esta embriaguez. El egoísmo es el resultado de esta embriaguez. La corrupción es el resultado de esta embriaguez. La pobreza es el resultado de la embriaguez de este sistema. Pero esos que se dejan seducir por la copa de esa embriaguez, dice la Biblia que tendrán que tomarse la copa de la ira de Dios. Y a partir de este pasaje, de aquí en adelante vamos a ir encontrando ese tema, la copa de la ira de Dios. ¿Qué es la copa de la ira de Dios? Es lo que el hombre quiere, es lo que el hombre busca. ¿Y qué es lo que busca? Él busca rebelarse en contra de Dios. ¿Y qué es la rebelión? ¿Qué es rebelarse contra Dios? ¿Cómo una persona se rebela en contra de Dios? Bueno, en primer lugar, una persona se rebela en contra de Dios cuando se opone al propósito por el cual Dios lo creó. Ya le dije hace un momento, el propósito por el cual Dios te creó es para que tu vida sea una vida que glorifique a Dios. Él te creó. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Él es nuestro creador. Y si Él nos creó, nos entregó un propósito. Pero cuando no cumplimos ese propósito en obediencia, nos rebelamos en contra de Dios, nos oponemos a su autoridad. Es tanto como que la persona le diga a Dios: mira, Señor, o mira, Dios, el plan que tú diseñaste para mí es muy inferior. Yo creo que mi vida la puedo conducir de esta manera. Esa persona que pelea por su independencia, que pelea por su autodeterminación para hacer las cosas en la vida, es alguien que se está oponiendo a Dios. Por el contrario, aquellos que viven para la gloria de Dios se someten al propósito de su voluntad. Son aquellos que aceptan que lo que Dios dispone para nosotros es lo mejor. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? No hay cosa más bendecida en la vida que hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado. No hay mayor satisfacción en la vida que cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Pero cuando una persona no vive bajo el propósito de Dios, es alguien que se ha seducido por el adulterio de la gran Babilonia. Pero dice la Biblia que esa gran Babilonia ya cayó. Y aquellos hermanos y hermanas que rechazan el evangelio eterno y ponen su esperanza en sus valores, en su filosofía, en sus logros humanos, también van a caer junto a la gran Babilonia. Por eso es que dice: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Entonces, ¿cuál es el fin de los que se rebelan en contra de Dios? ¿Cuál es el destino de aquellos que de forma asolapada o de forma directa se oponen al propósito de Dios para sus vidas? Ahí lo dice en la parte final del versículo 10: será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Cuando acá, hermanos y hermanas, se habla del tormento con fuego y azufre, está haciendo una alusión directa a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Esa combinación, fuego y azufre,
fue lo que precisamente le ocurrió a la ciudad de Sodoma y Gomorra, que se opusieron al Dios de la vida. Ellos, hermanos y hermanas, habían construido ciudades que abiertamente se oponían a Dios. El libro del profeta Ezequiel, hablando acerca de estas ciudades, dice que era una ciudad construida sobre la base de la injusticia, sobre la base de la explotación, sumado al hecho que era una ciudad que estaba plagada de homosexualidad. Piense por un momento en esto. La injusticia es contraria a Dios. La explotación es opuesta a Dios. También la homosexualidad es contraria al Señor. Dios diseñó al hombre para la mujer y a la mujer para el varón. Pero aquel que decide desenfrenar su vida en una práctica que es opuesta a la palabra, es alguien que de manera abierta está diciendo: bueno, Dios, tú me diseñaste como hombre, pero yo quiero ser mujer. Es alguien que se rebela en contra de Dios. Pero en realidad, hermano, todo pecado es rebelión en contra de Dios. Todo pecado es rebelión en contra de Dios. La mentira es rebelión en contra de Dios, porque Dios es veraz. La deshonestidad es contraria al Dios que en el cual dice la Biblia no hay sombra de variación. Él es luz. Entonces cualquier forma de pecado es rebelión en contra de Dios. Y ahí viene el punto. Todos acá por naturaleza somos pecadores. Hemos nacido en pecado. Entonces, ¿cuál es la salvación para el pecador? Que reciba el Evangelio eterno. Que reciba el Evangelio eterno. Y la forma de recibir el Evangelio eterno es temer a Dios, es entender que Dios es santo. Y que por lo tanto la única forma en que yo me puedo relacionar con ese Dios que es santo es tan solo por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vea, la Biblia habla del tormento eterno. Pero quiero que note algo. Dice será. Está hablando de futuro. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Significa entonces que el infierno es una realidad que todavía no ha iniciado. Las personas creen que el infierno es el lugar donde mora Satanás. Incluso hay algunas representaciones gráficas del diablo estando ahí, en medio del infierno, en medio de las llamas del tormento eterno. Y dicen: es que el infierno es el reino de Satanás. No, no es cierto. Satanás no quiere ir a ese lugar de tormento. Satanás ni siquiera conoce ese lugar todavía, pero sabe que es una realidad que le espera. Y porque sabe que es una realidad que le espera, él trata por todos los medios de llevarse a la mayor cantidad de seres humanos a la condenación eterna con él. El infierno es una realidad que está en el futuro para todos aquellos que se rebelan en contra de Dios. Dice el versículo 11: el humo de este tormento, oiga, sube por los siglos de los siglos. Significa que el infierno, el lugar de tormento, es una realidad que no tendrá fin. Hermanos y hermanas, rara vez las personas se ponen a pensar en que su paso por esta tierra es pequeñito. En el mejor de los casos, si logramos vivir 70 u 80 años, eso es nada en comparación a la eternidad. Eso es nada. Pero hay personas que en los 60 o 70 años que pasan acá en la tierra
creen que son dueños absolutos de la vida. Se creen amos y señores tan solo porque tienen mucha plata en los bancos. Creen que son buenas personas porque no le hacen mal a nadie. Creen que tienen la vida garantizada porque tienen algún tipo de noción religiosa de la vida cristiana. Pero todo eso, hermanos y hermanas, es nada si no se ha colocado en el centro del evangelio eterno al corazón de Jesús en nuestras vidas. Cuando Jesús no está en la vida del hombre, el hombre está destinado a la condenación eterna. Aquel que rechaza a Jesús, lo único que le puede esperar es este lugar de tormento, de condenación eterna, donde no hay descanso para la vida del hombre. Y lo que hace a ese infierno ser infierno es que Dios no está ahí. Dios no está ahí. Y ese es un tormento como el fuego. Como el hombre aquí en su vida se opone a Dios y no quiere nada de Dios, entonces Dios le termina dando lo que quiere. Tú no me quieres a mí, tú rechazas a mi hijo, tú rechazas el evangelio, está bien, te voy a dar lo que tú quieres. Y lo que tú quieres es estar lejos de mí, es estar completamente lejos de mí. Tú no amas a mi hijo, tú no quieres mi evangelio, tú no quieres mi palabra. Lo único que te espera es un lugar de condenación eterna. Y fíjese esto, hermanos y hermanas. Dice el verso 11: el humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adora a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. El libro de Apocalipsis es un libro de contrastes, porque vea esto. Aquí dice que el humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. En capítulos anteriores del libro de Apocalipsis se nos mencionó que el incienso de los santos también sube de día y de noche delante de la presencia de Dios. Entonces usted encuentra acá dos inciensos o dos tipos de humo. El primer incienso es el incienso de la oración, de la vida piadosa. ¿Qué es la oración? La oración, hermanos y hermanas, es el ejercicio espiritual por el que demostramos nuestra dependencia de Dios. Cada vez que usted y yo oramos, estamos demostrando de manera pública y privada que dependemos solamente de Dios. Y ese es un incienso que sube a la presencia de Dios. Cada vez que usted dobla sus rodillas, cada vez que usted ora, está diciéndole al Señor: Señor, yo sin ti no soy nada, yo dependo de ti, yo necesito de tu fortaleza, yo necesito de tu Santo Espíritu. Por eso es que oramos. ¿Cuántos oran, hermanos? Bueno, yo espero que lo haga, porque el ejercicio de la oración es una demostración cristiana de nuestra dependencia de Dios. Aparte que es un privilegio que Dios nos da, hermanos. Es el mejor de los privilegios. Pero el incienso de los pecadores, el humo de los pecadores, es de aquellos que toda la vida han demostrado su rebelión en contra de Dios. Y dice la Biblia que de ese lugar sube el humo de su tormento por los siglos de los siglos. Cuando usted y yo oramos, dígame si no es verdad, encontramos descanso a nuestra vida. Muchas veces, hermanos y hermanas, cuando doblamos nuestras rodillas al Señor, tenemos problemas, enfermedades, tribulaciones, preocupaciones, pero hacemos lo que la Biblia dice: y echando toda vuestra ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Eso es lo que hacemos. Y tal vez, hermanos y hermanas, cuando nos levantamos de nuestras rodillas
Tal vez no vemos la respuesta de manera inmediata, pero nos encontramos más livianos, más descansados. ¿Cuántos nos hemos sentido alguna vez fortalecidos después de orar, hermanos? Claro, porque en nuestra oración sincera le estamos diciendo: Dios, no puedo sin ti. Y en la oración encontramos descanso. Es decir, que ese incienso que sube a la presencia de Dios genera en nosotros descanso. Pero aquel que ignora a Dios, aquel que se rebela en contra de Dios, aquel que trata la manera de ignorar a Dios, el destino de ellos será tormento eterno. Y como dice, humo que sube de ese tormento día y noche. Pero ¿qué dice el verso 11? Y no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen. Vea qué paradójico. El hombre, tratando la manera de buscar la libertad, encuentra esclavitud. El hombre y la mujer, tratando la manera de encontrar descanso para su agitada vida fuera de Dios, lo único que encuentra es tormento. Y eso es verdad. Una vida que está alejada de Dios es una vida tormentosa. Pero una vida que ha centrado el evangelio eterno en su corazón, ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene paz, la cual no le será quitada, porque es una paz perfecta que proviene de Dios. Aprendemos a descansar en Él. Amén, hermanos. Entonces su destino, el destino de los que dependemos de Dios, será de descanso, será de tranquilidad. Pero aquel que quiere vivir la vida: no, si yo me las puedo, no, si yo no necesito de Dios, yo no necesito de la iglesia, no necesito del evangelio, no necesito de Jesucristo. Pobrecito, va a sufrir. Tratando la manera de encontrar paz, va a encontrar intranquilidad. Y claro, lo que hace la Gran Babilonia, como lo hacen las drogas, es tratar la manera de hacer que la persona se olvide de sus problemas, pero creando daños más perjudiciales a su salud. ¿A cuántas personas no hay que se drogan y dicen: es que cuando me drogo, cuando fumo marihuana o cuando me inyecto, yo me siento tranquilo? Y tal vez por un momento tu sistema nervioso te hace creer que estás bien, te sientes relajado. Hay gente que dice: a mí fumar me relaja. Pero después vuelve la desesperación, y sumado que ahora te estás enfrentando a la posibilidad de un cáncer de pulmón. ¿Qué paz es eso? ¿Qué paz puede haber en una vida alejada de Dios también? ¿Qué paz puedes encontrar en los brazos del pecado y de Satanás? Ninguna paz. Porque la auténtica paz es aquella que solamente se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí hay plenitud de vida, de gozo y de paz. Amén, hermanos. Por eso, como lo vamos a ver la próxima semana, el Señor va a decir de aquellos que descansan en Dios: dichosos, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque lo que les espera es descanso eterno. Entonces, dime tú si te estás rebelando en contra de Dios, porque si te rebelas en contra de Dios, el destino de tu vida será la muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo? ¿Cuántos estamos seguros y completos en Él, hermanos? Eso es una paz que excede el entendimiento humano. Porque probablemente usted y yo no tengamos dinero en nuestra bolsa, pero tenemos al Dios que es dueño de todas las cosas. Probablemente usted y yo tengamos una enfermedad
pero Cristo murió en el madero y Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y si nos tocara pasar de esta vida, sabemos que tenemos gran galardón del lado de la eternidad junto al Señor, estando con Él para adorarle, para bendecirle, para tener una paz inigualable. Los males de esta tierra no se comparan con la vida venidera. Yo le aseguro que si usted tuvo familiares que ya murieron en el Señor, ahorita ellos están, hermanos, en un gran fiestón allá con el Señor. Están disfrutando de la bella presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y allá han encontrado consuelo. Y tal vez ellos, si pudieran decirnos a nosotros: hey, sigan adelante, vale la pena, aquí los esperamos. Hermanos, la muerte no es nada. Y como ya le dije, yo no sé cuánto tiempo usted va a pasar acá en la tierra. Que tuviéramos acá en el cuello una fecha de vencimiento para saber cuánto tiempo tenemos, tal vez eso haría reflexionar a muchos de la importancia de la eternidad. Pero qué bien que Dios no hizo eso, para que valoremos la oportunidad que Dios nos abre hoy. La Biblia dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy Dios te dice: ven, recibe la paz que solo yo te puedo dar. Entrégame tu voluntad. Pero vámonos al otro lado. Aquellos que rechazaron a Jesús, que un día estuvieron acá sentados, que un día dijeron: la otra semana me entrego a Cristo, sin saber que quizás a la vuelta de 2 días iban a perder la vida. Ellos ahora desearían, como el rico, estar sentado en el lugar donde usted está. Ellos desearían regresar a la vida para tomar la decisión por Jesús, pero ya es demasiado tarde. Lo que se decide en esta vida define tu eternidad. Si en la eternidad en la presencia de Dios, o una eternidad sin Dios. Así que para los amigos, los que no tienen seguridad de su salvación, esta noche es una puerta que Jesús te abre y te dice: ven. No postergues esta decisión, porque tú no sabes si al salir de este local un carro, ni Dios lo quiera, te pasa llevando y tengas que pasar de este lugar a la eternidad. ¿Para dónde irías si te tocara morir ahora? Tú no sabes si al llegar a tu casa te da un paro cardíaco y hasta ahí llegaste. Y si postergaste esta decisión, y si rechazaste a Jesús creyendo que tenías la vida por delante, te puedes equivocar. No, el evangelio es para viejitos. Ya cuando tenga 60 años me voy a entregar a Jesús. ¿Y quién te garantiza que vas a vivir tanto tiempo, joven? Hemos visto niños, jóvenes morir. Por eso la decisión de la eternidad se toma ahora. Ahora Cristo está dispuesto para perdonar tus pecados, para limpiar tu vida y darte la paz que solamente Él puede dar, y la seguridad de la salvación y la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí ya tiene la vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús. Así que yo termino esta noche haciendo una invitación a los amigos para que ahora entreguen su vida a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Uno quisiera retroceder el tiempo, no se puede. Rápidamente, si hay alguna persona acá que desea entregarle su vida a Cristo o reconciliarse, póngase en pie. No voy a extender mucho este llamado porque el tiempo me avanzó, pero la eternidad se define de este lado. Lamentarse del otro lado es una pérdida de tiempo. Es acá donde tú tienes que decidir dónde pasarás la eternidad. Si rechazas al Hijo, Él te dará lo que tú decides, y el fruto de toda rebelión siempre será la destrucción. Habrá alguien
esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar por usted. Póngase en pie, quiero orar por usted. Si usted le quiere entregar su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie, voy a orar por usted. Camine hacia el frente y dígale: Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero pasar mi eternidad contigo. ¿Habrá alguien que esta noche quiera entregarle su vida a Cristo? Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a que, como dice el apóstol Pablo, examinémonos si estamos en la fe. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hagan la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Y parte de la voluntad del Padre es que confesemos a Jesús como nuestro Señor y tengamos una vida para Él. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la salvación que hemos recibido en Jesucristo, tu Hijo amado, porque por medio de Él tú nos has reconciliado. Gracias, Señor, porque la sobriedad de tu palabra nos ha dado la esperanza de la vida eterna al poner nuestra fe en Jesús. Líbranos de la seducción de la Babilonia que ha caído ya. Ayúdanos a vivir siempre para ti, en Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Gracias porque en tu bondad tú siempre pones el pan en nuestra mesa. En tu bondad nos das la fuerza para trabajar, la inteligencia, y así nos bendices, Señor. Gracias porque no nos hace falta nada. Y aún, Señor, si hubiera falta de algún bien, tú siempre lo provees. Recibe nuestras ofrendas y nuestros diezmos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cantamos al Señor mientras ofrendamos y diezmamos.